Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Joe Biden tira la toalla. Este domingo anunció a través de una carta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que renunciaba a su candidatura a la nominación demócrata, que se realizará dentro de un mes en Chicago. La decisión, cantada por muchos desde hace 4 días, es el punto final a una rebelión dentro del partido, cuyos líderes pedían que se echase a un lado y dejase paso a otro candidato mejor situado para enfrentarse a Trump en noviembre. La preocupación de la cúpula del partido era legítima. Las condiciones físicas y psicológicas de Joe Biden dejan mucho que desear. Esto no es novedad, es algo que se sabía desde hace tiempo, pero nadie dentro del partido quería decirlo en voz alta. Fue el debate televisado del día 27 de junio lo que supuso el punto de inflexión. Desde entonces, representantes, senadores, congresistas, artistas e intelectuales significados, toda la prensa afín al partido y algunas vacas sagradas como Nancy Pelosi o Barack Obama han pedido o al menos insinuado que Biden renuncie a su victoria en las primarias para evitar una derrota segura en las presidenciales. Biden se resistió durante 2 semanas a apearse de la candidatura, ya que la considera legítima. Es él quien ha ganado con una mayoría aplastante en las primarias y además decía encontrarse en plena forma para la campaña. No todos eran de esa opinión, más aún después de ver las encuestas y del intento de asesinato de Donald Trump hace poco más de una semana. Las encuestas, empezaron a hablar a finales de junio. Trump tomó la delantera y ya sacaba, de promedio, entre 3 y 5 puntos a su adversario. El atentado de Pensilvania echó sal en la herida porque el Partido Republicano ha salido muy fortalecido. Cualquier fisura que pudiese haber en su interior se cerró la semana pasada con motivo de la Convención Republicana de Milwaukee. Esa imagen de unidad, sumada a la elección de J.D. Vance como compañero de fórmula, dispararon el optimismo republicano. Trump se ve a un paso del segundo mandato y eso solo puede hacerlo a costa de una derrota demócrata. La decisión de Biden llega solo un mes antes de que su partido nomine oficialmente al candidato presidencial. Esto les deja en una situación complicada para encontrar a un sustituto. Biden ha señalado a Kamala Harris, su vicepresidenta, como candidata ideal para sucederle, pero no será Biden quien nombra a su heredero, sino los delegados del partido. Aparte de Harris, hay otros candidatos posibles como el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Maryland, Wes Moore. Podría ser cualquiera de ellos o ninguno, pero no les sobra precisamente el tiempo. Lo que tengan que decidir han de hacerlo en un lapso realmente corto, un lapso que se cuenta por días. Para cuando el día 19 de agosto dé comienzo la convención demócrata, la de Chicago, deben contar ya con un candidato en firme, que además esté bien posicionado en las encuestas. Algo parecido a una misión imposible, pero en las elecciones estadounidenses cosas más difíciles se han visto. Pues bien, para hablar de este tema se estrena hoy en La Contracrónica José Molé, un ingeniero tejano nacido en Cuba, que aparte de ser un tipo excelente, y sé bien lo que me digo porque le he tratado personalmente, es puro sentido común. Algunos contraescuchas ya saben de quién se trata porque le conocen, otros le descubrirán hoy. Tenemos hoy por primera vez en La Contracrónica a un tipo que, como ya os he dicho en la introducción, es excelente. Es José Molé. José Molé es ingeniero, es cubano de nacimiento, pero hace muchos años consiguió salir de la isla y llegar a los Estados Unidos. Hoy tiene la nacionalidad estadounidense, vive en Texas, en Dallas concretamente, y allí desempeña su trabajo diario como ingeniero, pero es una persona, como todo buen contraescucha, una persona muy curiosa. Bien, Alberto y yo tuvimos la ocasión de conocerle personalmente en el último contraviaje, el que hicimos en el mes de abril de este año a La Jonia. Estuvimos en Turquía y en Grecia y nos sorprendió el hecho de que viniese desde tan lejos. Los contraviajeros vienen por regla general de España, el caso de Olivia era la excepción que venía y el de Rosy que venían de Guatemala y de México, y nos llega un cubano desde Dallas. Ya le conocimos allí, tuvimos la ocasión de hablar con él. Los contraviajes duran 4 días y permite confraternizar con los contraescuchas, y una de las cosas que yo vi es que era un tipo cargado de sentido común, una persona extraordinariamente culta y bien formada. Así que pensé, me lo dejé en un rinconcito del cerebro
pensé que sería bueno eso de contar con él para las elecciones estadounidenses. A mí me gusta que quien participa en este programa no sea partidista. Puede ser partidario de una cosa o de otra, pero no me gustan los partidismos porque yo no soy partidista, no tomo partido por un partido político o por el otro, no lo hago en España, no lo hago en ningún país, y por lo tanto los analistas que vienen por aquí, y analista es todo aquel que hace un análisis político en este caso, que es lo que vamos a hacer hoy, me parece que José daba la talla perfecta. Así que coincidiendo, pensaba hacer el uso de él algo más tarde, pero coincidiendo con la caída, esta vez caída de la lista, caída de la candidatura de Joe Biden, porque caerse ya se ha caído físicamente en otras ocasiones, pues era el momento perfecto. Así que le llamé, le puse una conferencia hasta Dallas y me dijo que bueno, que vale, que se atrevía. Yo sé que lo va a hacer muy bien. Así que nada, os lo presento. Aquí tenéis a José Molén, este cubano que consiguió triunfar, nunca mejor dicho, en los Estados Unidos. Muy buenas, José, ¿cómo estás? Hola Fernando, un saludo a ti y al resto de los contraescuchas. Bueno, en este caso, eres más que contraescucha ahora mismo, estás haciendo la contracrónica. Sí, pues por primera vez estoy de este lado del micrófono. Generalmente estoy al otro lado escuchándote. Bueno, y vamos a hablar de Estados Unidos, que es un país que conoces bien porque vives en él desde hace ya un montón de años. ¿Cuándo llegaste tú a Estados Unidos, José? Llegué hace 12 años que 12 llegué a los años Estados ya. Unidos. 12 años. O sea, que entraste allí cuando gobernaba Obama, Sí, estuviste todo el mandato de Donald Trump y hasta la fecha de Joe Biden. Bien, respecto al mandato de Joe Biden, que se acaba ya, y ahora sí que podemos decirlo con completa seguridad, porque no se va a volver a presentar a las elecciones, pero no lo va a volver a hacer de una manera un tanto accidentada. Joe Biden el año pasado ya se comentó en su momento cuando estaban calentando motores los dos partidos para los candidatos este año. Donald Trump anunció a finales de 2022, noviembre exactamente, que él sí volvería a presentarse. Yo recuerdo que hice un programa en aquella ocasión, de esto ya va para 2 años, y surgieron algunos competidores, entre ellos Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que Nikki Haley también, que venían con mucha fuerza, y al final en estas elecciones primarias Trump se impuso a todos ellos, el propio DeSantis abandonó rápidamente. Pero en el lado demócrata no iba a haber competición. Hubo competición, al final hubo unas primarias, pero sin pena ni gloria, porque en el momento en el que un presidente en ejercicio decide buscar la reelección, son pocos dentro del partido los que se la disputan. En este caso hubo un par de candidatos, Jason Palmer y Dean Phillips, demócratas de menor nivel, que apenas ganaron entre los dos, no sé si fueron 7 u 8 delegados, vamos, poquísimos. Y Biden salió para adelante. En aquel momento ya se decía que Biden quizá no estaba en condiciones físicas y psicológicas, uno, de abordar una campaña y dos, de abordar un segundo mandato. En las condiciones en las que está, no estoy hablando de la edad, que a los 81 años se puede llegar en, no diré perfecto estado, pero en muy buen estado. Ahí tenemos el propio Trump, que tiene 78, y todo indica que está en buen estado. De hecho, hasta baila en los mítines en algunas ocasiones y tiene bastante energía física y la cabeza le funciona bien. No sucede lo mismo con Biden. Esto en un país que está tan polarizado como está más polarizado, no sé si que nunca, pero yo creo que desde los años 60, finales de los 60, no ha vuelto a estar así, la situación no ha vuelto a estar tan polarizada en Estados Unidos. Esto no creaba cierto resquemor entre los demócratas, saber que iban a presentar a un tipo que no estaba en condiciones. sí, como yo te comentaba antes, yo conozco, ¿no?, a varios amigos, compañeros de trabajo que son abiertamente demócratas y yo me les acerqué a preguntarle de que si pensaban que Biden iba a ser un buen candidato y que no solamente ahora, sino y si se salía reelegido en 4 años, ¿cómo estaría? Porque a medida que pasara el tiempo iba a ir a peor. Pero la respuesta que tenía era siempre de que sí, que ellos sí pensaban que Biden era un buen candidato y lo apoyaban hasta... Yo creo que el punto clave fue en ese debate. En ese debate es cuando vi a varios con el cejo fruncido y pensando en que quizás Biden no sería el candidato para poder ganar a Donald Trump. ¿Tú viste el debate? Yo me castigué con él y la verdad es que lo pasé hasta a ratos, lo pasé mal.
por pura humanidad, por empatizar con un señor mayor que lo estaba pasando mal. Ojo, y a mí me pillaba en diferido y de rebote y sin que esa sea mi lengua, pero entiendo que a los estadounidenses les debió sentar, especialmente a los demócratas, mal, ver que estaban quedando en tan mal lugar. El votante estoy hablando. Otra cosa es el liderazgo del partido, que lo único que buscan es mantener el poder. Exacto, yo sí vi el debate y el debate lo vi en vivo y tuve más o menos el mismo sentimiento que tuve. Estuve como un momento que me dio hasta pena porque no entendía lo que decía a veces, como el mismo Trump llegó a ese momento y yo no entendí qué dijo al final de la frase. Apartando la parte en que ambos candidatos se pusieron a hablar del golf y de todo lo demás, salí claro de que Biden no lucía bien y lo estaba demostrando por primera vez en cámara. Sí lo vi y esa fue mi impresión que tuve. Bueno, muchos, la tuya y la de muchísima gente. En cambio, entre la cúpula, llamémosla así, la cúpula del Partido Demócrata, que había defendido a capa y espada durante meses la situación, diciendo que era un candidato perfecto, de pronto, ese día 27, mejor dicho, el día siguiente, el día 28, empezaron a oírse las primeras voces, lo cual vendría a indicarnos que solo pensaban que Biden les interesaba si ganaba las elecciones, si tenía posibilidades de ganar las elecciones. Pero en ese momento, al día siguiente, ya se vio que esas posibilidades se reducían bastante. Ahora, una vez sucedió eso, empezaron primero unos representantes menores, algún senador, luego ya llegó la artillería pesada, senadores gordos, apareció George Clooney, lo recordarás, no sé si leíste el artículo que escribió para el New York Times. Sí, y sobre todo cuando Pelosi y Obama. Esa fue la parte final, claro. Ese fue el puntillazo, yo creo, ya ahí yo creo que no había vuelta de hoja. Y es cuando él escribe esta carta en Twitter. Bueno, la carta la ha escrito porque le dejaron el modo de hacerlo. La decisión yo creo que la debió tomar antes y creo que esta decisión viene más provocada por el hecho mismo de que el Partido Republicano, más que por aquel debate, es decir, al final los políticos son políticos y no se mueven más que por el poder, como es normal, ese es su negocio. Su negocio es conquistar el poder y una vez lo tienen, retenerlo a cualquier precio. El Partido Demócrata, además, si por algo se caracteriza, es precisamente por eso. Cuando ve que está en riesgo el usufructo del poder, reaccionan con una frialdad pasmosa, y en este caso lo han hecho. La clave, al margen de ese debate, que es cuando empezaron las primeras voces, yo creo que ha sido el fortalecimiento de la candidatura de Trump. Confiaban en que Trump, con la cantidad que tiene de problemas legales y de imagen y de opinión pública en contra, no le iba a costar muchísimo. A fin de cuentas, estas elecciones luego se deciden por un número de votos electorales pequeño y que bastaba con quedarse con 3, 4 estados importantes, ya sabes, los estados clave, y que con eso ese milagro se volvería a obrar. El del año 2020, reeditado en el año 2024. Pero este año parecía distinto, en tanto que Trump se presenta pues casi como un freshman, como alguien nuevo, fresquito, que no ha estado gobernando nunca y ha concitado más unidad dentro del partido que en el año 2016. Y si a eso le añades de que sobrevivió un intento de asesinato en el cual levanta el puño con la oreja ensangrentada y exclama "fight" varias veces, y luego con el nombramiento de su vicepresidente, con Vance, pues sí, la candidatura de Trump se está más fuerte que nunca. Bueno, tan fuerte que las crónicas que llegaban este fin de semana, de ya terminada la convención en Milwaukee, llamaban la atención. Y bueno, si este partido ha estado dividido hasta hace no tanto tiempo y estaban todos a una. Vamos, más trumpistas que Trump, incluso gente, caso de Nikki Haley, que estuvo combatiendo a Trump hasta hace 4 días. Esto sí que era novedoso. Que a Joe Biden la lengua no le funcionase muy bien, o que andase con dificultad, o que se equivocase de puerta, era algo con lo que habían aprendido a vivir. Es más, los demócratas, no sé si eso se verá igual desde Estados Unidos, pero los demócratas, y leyendo el New York Times o el Washington Post, o estos medios que son tan afines al Partido Demócrata, lo veían casi como esto de que se equivocase de vez en cuando, como que no andase bien, como un ancianito entrañable. Ha dejado de serlo de un día para otro. Lo veían así, lo veían como, incluso hasta después del debate intentaron justificarlo diciendo de que si estaba contispado, de que si no era la gran cosa.
Pero ha sido un cambio muy brusco, sobre todo hasta con amenaza de los principales donantes, de decir de que dejarían de dar dinero al Partido Demócrata si el candidato seguía siendo Biden, porque veían que no lo veían ganar al final. Fernando, yo sí con todo y eso te decía, yo no tengo afiliación política, soy independiente, yo estoy dispuesto a escuchar a las dos partes y ahora mismo en mi trabajo, en el cambio que hicimos de turno, les pregunté a las dos partes. Yo vivo aquí en Texas y somos por sí conservativos. Y todavía habían dos que decían que abiertamente, de los 7 que estábamos allí, que iban a votar por Harris, por Kamala, abiertamente. Apartando esos dos que se ven que son fanáticos y que van a votar en contra de Trump, no importa lo que haya ahí, los otros estábamos dispuestos a escuchar qué tenía el Partido Demócrata por presentar, qué candidato iba a presentar, qué variante iba a presentar. Y Kamala de verdad que no, como que no le esbozó una sonrisa a muchos de los que estábamos allí. Bueno, Kamala ha sido invisible, Kamala Harris, hablamos de Kamala como si fuese aquí nuestra tía, ¿no? En absoluto, yo no tengo el gusto de conocerla, pero Kamala Harris ha sido, como todo vicepresidente, invisible, porque los vicepresidentes, por regla general, y con contadas excepciones, son invisibles y carecen por completo de poder. Ojo, algunos, como Dick Cheney, fue invisible o casi invisible, pero dispuso de mucho poder, pero lo de Cheney fue una excepción. Lo habitual es que los vicepresidentes estén sentados, presidiendo el Senado y desempatando cuando hace falta, que no es muy a menudo, y representando al presidente pues para hacer algunos viajes al extranjero y en algunos lugares y en actos oficiales, pero poder propiamente no tienen, no se lo da la Constitución, y además tampoco pueden salir mucho ni darse mucho aire porque no pueden quitar ni un ápice de protagonismo al presidente. Es decir, Kamala en este aspecto, ya sé, Kamala Harris, le están echando en cara de que no se ha aireado lo suficiente, etcétera, pero tampoco ha tenido la oportunidad. Quizá el error de Biden o de los demócratas en general fue no darse cuenta de esto hace un año. Porque si hubieran preparado la carrera de Kamala Harris, y quien dice de Kamala Harris dice de Gavin Newsom, o dice de, qué sé yo, Josh Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, bueno, pues cualquier otro candidato. Es decir, pero eso lo decíamos los que estábamos, no estábamos comprometidos ni con un partido ni otro, ¿no? Con lo que veíamos que Joe Biden no iba a ser ese, que por qué no tenían otra, pero hasta en ese momento ellos estaban convencidos 100% de que Biden era el candidato perfecto para la reelección. Y lo puedes ver como tú comentas, en la primaria no tuvo oposición ninguna. Bueno, oposición, y no solo eso, sino que en las encuestas, vámonos a las encuestas, que estas se hacen continuamente en Estados Unidos. No es que tengas la encuesta de la semana, es que tienes 3 encuestas al día, y no solo en periodo electoral, sino que entre elecciones están auscultando al votante ahí sí que tienes todas las semanas. Es decir, en el año 2022 había ya encuestas de las presidenciales que iban a celebrarse 2 años más tarde. Te permite, sin saber ni siquiera los candidatos, pero te permite hacerte una idea de cómo va la cosa. Es que hace solo un año, el verano pasado, el verano de 2023, Biden llevaba la delantera. Vale, es cierto que Trump no le iba lejos, pero llevaba la delantera. Y todavía en el mes de diciembre del año pasado, a Biden le iba bien. Es decir, eran los propios votantes demócratas, los que han sido los propios votantes demócratas un poco los que se han caído de la burra. Exacto, sí, de acuerdo. Ven ahora algo que no querían ver o que no estaban dispuestos a ver o simplemente que han visto cómo Trump se refortalece. De hecho, esto es una pregunta que te quería hacer porque yo no estoy allí, claro. Y esto cuesta verlo a través de la televisión, de los periódicos. Por más que yo intente vivir muy sumergido en la política estadounidense, no es lo mismo estar en el lugar. Bien, cuando tú allí vives, obviamente todos los días, trabajas, etcétera, aparte de leer la prensa y de ver la televisión. El tema de Trump, ¿cómo ha tenido este renacer? Trump estaba condenado hace año y medio, cuando empezaron a surgir todos sus problemas legales. Y acaba de ser condenado ya firmemente, a raíz del caso de Stormy Daniels. ¿Cómo ha podido renacer de este modo? A mí, de hecho, hace un año me preguntaban ¿quién crees que ganará las elecciones estadounidenses del año que viene? Y yo les decía, bueno, no tengo una bola de cristal, no soy pitoniso. Pero Trump lo veía difícil. Y en apenas 11, 12 meses ha cambiado completamente, que ha operado dentro de la sociedad estadounidense para que un candidato al que ya daban por amortizado en el año 2020 lo desamorticen a esta velocidad.
Sí, eso es una pregunta que yo también me hago y la verdad que no tengo la respuesta. Yo hablaba con mis compañeros igual y escuchaba, ¿no?, sus opiniones y decían que un mejor candidato para el Partido Republicano sería lo mejor, que Trump debería retirarse y dejar camino abierto, ya sea el de la Florida o alguien más. Y de momento para acá, el vecino mío aquí tiene una bandera afuera que dice Jesús es mi salvador y Trump es mi presidente. Y yo me he quedado así y digo, bueno, pues Dios. ¿Cómo? Jesús es mi salvador y Trump es mi presidente. Bueno, en ese voto religioso, Trump sí que es fuerte. Es decir, es donde se encuentra, digamos, su base, el macizo de la raza trumpista, lo tenemos ahí, en ese tipo de voto. Pero no todos los republicanos, obviamente. Eso es el clásico chiste que se hace siempre, especialmente desde Europa, de no, todos los que votan a Trump son unos fanáticos evangélicos. No es cierto, evidentemente, no puede ser cierto. Pero si hay muchos que estaban pidiendo otro candidato, les aparecen otros candidatos, como fue el caso de DeSantis, un hombre mucho más joven, que además trae una buena hoja de servicios en el gobierno de la Florida, o el caso de Nikki Haley, una mujer, una tipa muy decidida, que quiere revivir el reaganismo. Y lo que se encuentran los dos, bueno, uno se tiene que ir en enero y la otra aguantando con la lengua afuera, pues hasta el final de las primarias. Al final va a resultar que al menos el votante registrado, que sería el equivalente así muy aproximado a lo que en España conocemos como militante, es decir, el tipo que está volcado con el partido y con la política, evidentemente no son la mayoría de los votantes, ese le sigue gustando a Trump. Es decir, es como si hubiera habido una suerte de coitus interruptus en aquellas elecciones malditas de noviembre de 2020 y quisiesen deshacerlo. Sí, así es. Y vamos a ver qué sucede en todo esto. Ahora mismo yo noto aquí un Donald Trump muy fuerte y mucha indecisión en el Partido Demócrata. No obstante a eso, te quiero decir que vivo en un estado conservador y todavía tengo aquí que van a votar por Biden. Que yo vea a Trump y vea su campaña y vea como candidato y con el vicepresidente que nombró hace poco muy bien y muy fuerte, no doy por hecho de que va a ganar las elecciones. Bueno, yo tampoco, ¿eh? Las elecciones ya estaban algunos cantando victoria a raíz de la convención de Milwaukee. Ya la presidencia es nuestra, las elecciones las vamos a ganar. Cuidado, chicos, que aquí, hasta que no se cuenta el último voto, ninguna elecciones están ganadas, pero concretamente en las de Estados Unidos es que falta lo más gordo, que es las elecciones, la campaña electoral propiamente dicha, que son los 3 meses antes. Y en Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en otros países, la política, el que la vive muy a fondo, pero el que no la vive la ignora por completo. Y si luego va a votar, pues va a votar un poco, no diré desganado, pero bueno, que vota un poco por 4 cosas que ha oído. Eso se pudo ver en las elecciones de 2020. Es decir, que vive mucha gente despolitizada. Sí, en el día a día. Yo también quisiera traer a colación, Fernando, la parte de la donación, la parte económica, porque tú has mencionado la campaña que va a empezar y todas las donaciones que se han hecho hasta ahora a Biden, a Joe Biden y a Kamala Harris, me preguntaban que si podían pasar para un nuevo candidato, y Kamala sí puede tener toda esa parte económica, todas esas donaciones que se han hecho. Pero si el Partido Demócrata pone a un representante nuevo o a un candidato nuevo, pues esas donaciones van a regresar a los donantes y tendrían que empezar de cero. Es una situación un poco complicada y muy importante lo que es para la parte de la campaña. Bueno, es que la campaña cuesta un dineral. Han gastado ya una fortuna indecente. De hecho, desde principios de año que empezaron las primarias en Iowa en enero, los candidatos no han hecho más que quemar millones de dólares. Lo de la política en Estados Unidos es para... Bueno, yo creo que la principal industria que dicen, no, aquí que si en la extracción de petróleo, que si las tecnológicas, que si las consultoras, no, a ver, la primera industria del país, por lo que por números, estoy hablando en broma, obviamente casi es la política, porque las primarias ya costaron un fortunón, las presidenciales son muchísimo más caras y además coinciden con una parte de legislativas, es decir, de elecciones al Congreso, al Senado y a la Cámara de Representantes. Por lo tanto, está muchísimo dinero en juego y sin dinero directamente no hay política. Yo creo que eso es lo que podría inclinar la balanza del lado de Kamala Harris si ella sabe
asegurarse esos donantes? Que esa es la pregunta. ¿O llegará otro que sea más listo que ella? Sí, eso hay que dejar el tiempo correr y ver si por fin ella va a ser la candidata del Partido Demócrata, pero si lo es, pues técnicamente pues los donantes y el dinero que se ha recogido hasta ahora pues es de ella. El dinero que lo queman directamente, porque es gastarlo en hacer unas entrando elecciones. Y saliendo, claro, correcto. Sí, en unas elecciones en un país inmenso. Para que nos hagamos una idea, que esto mucha gente lo desconoce, solo Texas, el estado en el que está José, es más grande que España. Es más grande que Francia, que es a su vez el estado más grande, el país más grande de la Unión Europea, bueno, y de toda Europa, con excepción de Ucrania. Es decir, estos son las dimensiones del país, solo un estado. Pero es que si escogemos estados no tan grandes como Texas, como puede ser California, nos encontramos con que no entro ya en Alaska, que eso directamente es gigantesco. No, de los estados contiguos que llaman, los que van de costa a costa. Nos encontramos con que son más grandes que casi cualquier país europeo. En el mismo que yo me encuentro ahora mismo, en el Reino Unido, pues es una miniatura, no digamos ya si me quedo solo con Inglaterra. Es decir, que cualquier candidato allí tiene que comprar una cantidad de voluntades tan grande en un lugar que es tan inmenso, en el que, en fin, tienen sus propias clientelas políticas, en el que los desplazamientos ya son costosísimos, que está inscrito en varias zonas horarias. Vamos, que tiene lógica que la política sea cara y que sin ella, que sin el dinero que lo pueda pagar, ni te aventures a meterte en unas elecciones, porque sabes que las tienes perdidas de antemano por falta de dinero. En el caso de Trump, de todas maneras, que de donaciones va bien, porque la verdad sea dicha, es un tipo que levantar dinero siempre lo ha hecho bien. No, antes de que dedicarse a la política, eso se le daba especialmente bien. Bien, en el caso de Donald Trump, lo que tiene ahora mismo es verdadero entusiasmo. Es necesario el dinero, pero también necesitas el entusiasmo de la gente, que es lo que no había conseguido levantar el Partido Demócrata. En el año 2020, muchos votaron a Biden como el mal menor, ni lo estaba levantando ahora mismo. No es el Partido Demócrata de 2008 con Obama. Obama levantaba pasiones. Para nada. Biden no ha podido levantar esa presión y Trump ha hecho todo lo contrario, ¿no? Si quieres ponerle, sí, el intento de asesinato y el vicepresidente que ha nombrado también ha ayudado mucho. De eso te quería preguntar. El tema de Vance. Vance es lo contrario, en cierta medida, de lo contrario de aspecto, estoy hablando. Luego, por lo demás, es un trampista de la primera hora, pero, bueno, no de la primera, de la segunda. No, exacto. Pero el tipo es de origen humilde, que ha empezado desde abajo, que es bastante más joven, podría ser su hijo perfectamente. De hecho, como decía el otro día yo aquí, Trump tiene un hijo, creo que su hijo Eric, que tiene la misma edad, que son 39 años, que tiene Vance. Esto ha rejuvenecido su candidatura a ojos vista, poniendo más presión todavía en los demócratas. Sí, es cierto que los dos somos un par de viejos, pero yo traigo de la mano a un chico joven, prometedor, que es una historia de éxito americano, un hombre hecho a sí mismo, mientras que vosotros todo lo que nos ponéis es a esta mujer de la que no se sabe nada desde hace 4 años y que además ya sabes que la criticaron en su momento por haber ido aprovechándose de unos y de otros para ir ascendiendo en su carrera, y Joe Biden. El tema de Vance, no lo sé hasta qué punto, porque todavía es pronto, acaba de ser anunciado y los sondeos todavía no son muy de fiar. ¿Hasta qué punto crees que puede empujar y dinamizar el voto republicano? Yo pienso que lo puede agilizar bastante y mover bastante. Vance es un ex-marine, fue de la Marina de los Estados Unidos y, como tú dices, viene de una parte humilde. Es joven y aunque al principio no era muy afín a Trump, pues sí lo ha apoyado bastante desde hace un tiempo hacia acá. Yo pienso que es muy buen movimiento de Trump y de su equipo, y en dependencia de cómo lo haga y cómo sean, si por fin sale elegido y cómo sale, pues estamos viendo un futuro candidato para la presidencia. Yo creo que la idea de Trump es esa, lo comentaba la semana pasada aquí, el trumpismo después del Trump. Es decir, Trump no es eterno, evidentemente, es un ser humano y llegará su hora, como nos llegará a todos, pero la hora política de Donald Trump es dentro de 4 años, es 2028, porque de ahí ya no puede pasar, aunque arrasen estas elecciones. No puede pasar tendría que hacer una reforma constitucional y eso, una enmienda constitucional, y eso no es tan sencillo, para poder seguir siendo elegido. Además, estará ya con 82
años para las siguientes elecciones y no estará para presentarse de nuevo. Pero sí puede llevarse un heredero no solo suyo, sino de su propia causa, de esa nueva ideología, entre comillas, que se ha dado en llamar MAGA en los Estados Unidos, es el acrónimo de Make America Great Again, y que hoy por hoy yo podría decir que es la idea más popular de aquel país. ¿Es MAGA o anti-MAGA? No hay mucho más. Exacto. El país está grandemente politizado por eso y está dividido en dos. Y eres o apoyas a Make America Great Again o no, o estás en contra de eso. Pero ¿en qué consiste? Estamos nosotros, ¿no? ¿Pero en qué consiste? A ver, ¿en qué consiste eso del Make America Great Again? Porque puede serlo todo o puede ser no ser nada. Sí, ese es el antiguo eslogan de Trump cuando ocurrió inicialmente, pero es que se ha hecho el eslogan del grupo y vas a ver a alguien que si entra hasta con una gorra y va a levantar pasiones o de apoyo o todo lo contrario, ¿no? He visto incluso hasta que han pedido que por favor abandone el local simplemente por usar esa gorra. ¿Pero eso lo has visto tú en persona? Sí, señor. Ahí en Texas. Sí, señor. Que ha entrado uno con una gorra y le han pedido que se fue. Exacto. Pues eso sí que es estar polarizado. Bueno, a lo mejor el dueño del local lo que pretendía evitar era una pelea. Y ya sabes que las peleas en ciertos lugares, como Estados Unidos, por ejemplo, pueden derivar muy dramáticas. Luego, aprovechando que, aunque eres tejano y llevas muchos años allí, no dejas de ser también cubano, José, el tema este de los mal llamados latinos, es decir, los hispanos, es otra comunidad que también está fracturada por la polarización del país. Es decir, te encuentras hispanos de un trumpismo desaforado y luego, por otro lado, hispanos que no quieren ni oír hablar de Trump. Y ambos tienen razón, es decir, ambos tienen razones, mejor dicho, para defender su postura. Los hispanos trampistas te van a decir que ellos lo que defienden es una América orgullosa de sí misma y que unos Estados Unidos orgullosos de sí mismo, que ellos emigraron precisamente a ese país y que lo que no quieren es que se les llene Estados Unidos de gente que viene desde Hispanoamérica, desde su propio lugar de origen y que quieren subvertir el orden de un país que si se ha hecho rico y es próspero es precisamente por esos valores. En cambio, por el otro lado, encuentras a otros que te dicen no, Trump no, porque nos odia, porque dice que somos unos violadores, porque quiere cortar en seco la inmigración y nosotros a fin de cuentas somos inmigrantes. Es decir, si hay alguna comunidad o minoría, si queremos llamarla así, que ha quedado más partida por el fenómeno MAGA, esa ha sido la hispana, mucho más que lo que podemos encontrar entre los negros. Sí, es así, está en lo correcto. Mi familia de Miami, pues precisamente están en eso. Ven la gran diferencia que hay entre cubanos y conservadores que apoyan a Trump y el resto de latinos que están en contra. Y diferencias que se llegan a calentar en momentos, en discusiones de que en el diario, ¿no? Que hay que a veces que pedir por favor de que parar y no dejar la política a un lado. En el caso de los cubanos yo creo que la razón es obvia. Los cubanos han sido, por regla general, más cercanos al Partido Republicano, por su actitud hacia los Castro y hacia el castrismo en general. Sí, a un cubano que ha llegado aquí, ¿no? con ganas de triunfar y que llegó con lo que tenía puesto, pues le vas a hablar de socialismo y de qué bueno es ser un socialista el régimen y que esta vez sí lo vamos a construir bien el socialismo, pues ese cubano no lo vas a convencer muy fácil de que ese es el camino. En el caso de los demócratas, hicieron, por ejemplo, que la relación con Cuba se mejorase bastante. Acuérdate. Grandemente, desde Obama. Obama sí, fue el primer presidente que fue y visitó personalmente ahí a Raúl Castro y Castro le levantó la mano. Y las cosas se torcieron de nuevo con Trump. Pero claro, en Cuba la cosa está tan mal que da igual ya quién gobierne en los Estados Unidos. Creo que esto es algo que es un problema tan enquistado, el cubano, es un drama, mejor dicho, más que un problema, es una tragedia para la mayor parte de los cubanos tan enquistado que ya no depende de quién ocupe la Casa Blanca. Vamos, que esos cubanos, concretamente los del sur de la Florida, que dicen, bueno, es que depende de quién esté en Washington, pues podremos sonreír o llorar. Bien, yo creo que a estas alturas el régimen cubano está tan de capa caída, tan decadente, que ya es lo mismo que estén unos o los otros, que esté Trump, que esté Biden, que esté Kamala Harris o que esté cualquiera.
Es decir, el influjo de Cuba sobre la política estadounidense, que llegó a ser importantísimo en tiempos, hoy ya no lo es. Sí, yo pienso que no, que ya 60 años igual pues no influye. Ha pasado tanto el tiempo y el régimen sigue ahí que apenas influye el tema Cuba. Sí, pero es un régimen que además va a menos. Yo pienso que sí, y con Raúl Castro está pasando lo mismo con Biden, ¿no? Está ya bien entrado en años y hay que esperar a ver cuando él fallezca qué va a pasar. Raúl Castro tiene eso que se decía de los toreros, un sobrero. No sé si conoces esa palabra, es una palabra taurina. Y es que si el matador principal no puede salir a la plaza, pues tiene a uno que le sustituye, lo llaman el sobrero. Bueno, Raúl Castro tiene un sobrero que se llama Díaz-Canel y en el caso de Biden, en principio debería tener, y así lo ha indicado, una sobrera, que sería Kamala Harris. Pero esto es importante, porque mucha gente piensa que el puesto poco menos que le pertenece a la candidatura, vamos, y efectivamente ha ganado las primarias y tiene autoridad para recomendar un sucesor, pero al final el candidato lo elige el Partido Republicano no en las primarias, sino en la convención, que es la que tendrá lugar en Chicago dentro de un mes, algo menos de un mes. El día 19 de agosto empieza y va del 19 al 22. Dentro de un mes justo, el 22 de agosto, sabremos si quién es el candidato oficial, el candidato nominado. Bien, ahí van a entrar muchos porque hay 3.000 delegados y el voto de cada delegado vale lo mismo. Sí, ahí pues ese será el momento cumbre en que sabremos el candidato oficial del Partido Demócrata de vuelta a estas elecciones. Deberíamos saberlo yo creo que un poco antes y deben estar haciendo ese tipo de, ya sabes, de operaciones por detrás, viendo a ver estos nombres. Sí, ahora me imagino que tiene que ser una locura completa en la alta esfera del Partido Demócrata. No te quepa la menor duda, he dado unos cuantos nombres en la introducción, que si Whitmer, que si Newsom, que si Shapiro, que si Westmoor, digo, bueno, la propia Harris, están haciendo todos los sondeos posibles desde hace días, viendo cuál es el que les interesa, porque lo que se despacha es la presidencia, nada más y nada menos. Y además luego hay otro, que también lo he comentado antes, hay otro elemento importante a tener en cuenta, y es que el candidato que gana arrastra voto a las legislativas. Y el arrastra voto hacia arriba, en su favor, en favor de su partido, y el que pierde arrastra voto hacia abajo. Por lo tanto, la pérdida puede ser el descalabro, vamos, puede ser muchísimo mayor del que se esperan. De cualquier modo, tú estando allí, y lo vives evidentemente a diario, si en el caso de que Trump ganase de nuevo las elecciones, que es una posibilidad cierta de que suceda, ¿crees que habría algún tipo de crisis dentro del país? Es decir, que, no sé, que pasase lo que sucedió en las últimas elecciones, que gente dentro del Partido Demócrata no le reconozca como presidente. No, Fernando, si tienes la bola de cristal, por favor, pásamela. No, pregunto. Yo no lo creo, pero... Yo no lo creo. Y no lo espero. No espero que cualquiera que sea el resultado, ambos bandos la acepten y no se vea otra vez ese triste episodio. No, claro, porque si algo tiene de grande y la democracia estadounidense es esa misma. No es casual que lleven 200 y pico años celebrando elecciones y transmitiéndose el poder de forma pacífica. Esto es algo que a otros países que tienen otras culturas políticas o que han tenido historias más agitadas, el mío, por ejemplo, España, el de José, Cuba, pero vamos, me consta que al otro lado hay colombianos, argentinos, mexicanos, peruanos, etcétera. Y todos conocemos la historia de nuestro país. Sabemos que ha habido golpes de Estado, que ha habido en algunos casos guerras civiles, dictaduras largas, pero eso nunca ha sucedido en Estados Unidos. Pero están minorías, evidentemente, pero estas minorías, como son muy activistas, son a la vez muy influyentes, que están de una manera u otra tratando de romper eso. En Estados Unidos, por ejemplo, nunca se había visto un movimiento tan grande que impugnase unas elecciones como el que hubo en el año 2021. Sí, eso fue único. Pero bueno, puedes ver también después del intento de asesinato a Trump que no hubo mayor cosa tampoco, ¿no? Sí, se saltaron los ánimos, grande apoyo al presidente y todo el mundo se alegró de que estuviera bien, pero ya de ahí no pasó, ¿no?
y ambos bandos han llamado para que no vuelva a pasar, que eso no debería ser lo que caracteriza la política de este gran país. No debería ser porque sería como tirar una herencia que tienen de 2 siglos y medio de comportarse bien y de actuar de forma ejemplar, tirarla por, bueno, en este caso, por 2 candidatos, ya solo uno, que están un poquito pasados de edad, porque Trump es un poco más joven que Biden, pero no mucho más, y que además han traído un discurso de enfrentamiento que no... A ver, los candidatos en unas elecciones se tienen que enfrentar, obviamente, y tienen que, no digo insultarse, pero llevarse la contraria todo lo que puedan. Pero la idea de es o este o el caos, esto en Estados Unidos nunca se había expresado de manera tan clara, tan fría, como se está viendo, especialmente en las 2 últimas elecciones, porque aquí tenemos a los demócratas diciendo que si viene Trump es el fin de los días, llega el fascismo, Adolf Hitler con flequillo Sí. y rubio. Lo que más me molesta a mí es cuando dicen que si llega Trump la democracia está en peligro. Efectivamente, como si la democracia americana consistiese en elegir un presidente. Todos sabemos que consiste en muchísimo más y que la cantidad de pesos y contrapesos que tiene y balances, ¿no? Los check and balances que llaman allí, es grandísima. Exacto, se lo he dicho a uno más de uno. Me han dicho eso, ¿no? Que Trump representa un peligro a la democracia y yo le digo, tengo noticias para ti, él ya fue presidente de este país y estamos aquí. Sí, efectivamente. Sí. Y quiso hacer muchas cosas que no pudo, porque ya se lo impidiesen las cámaras, o el Tribunal Supremo, en fin, o los estados. Exacto. Es que hay muchísimos, y el sistema está bien diseñado es precisamente por eso. Pero es que vemos en el otro lado a los republicanos que vienen a decir que si siguen gobernando los demócratas, pues aquello poco menos que van a hacer una revolución bolivariana. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto estas declaraciones tan incendiarias son representativas del votante medio republicano y del votante medio demócrata, que es con el que yo no tengo contacto más allá de momentos puntuales de mi vida porque voy a Estados Unidos o porque conozco en Madrid a algún estadounidense y aprovecho para preguntarle. Pero el votante medio no está en eso. De hecho, tú me acabas de contar que en el lugar donde trabajas la gente dice abiertamente a quién va a votar. Yo voy a votar a Kamala Harris, pase lo que pase. Bueno, con tal de a quien pongan. Si ponen a Mickey Mouse, voto a Mickey Mouse antes que votar a Trump. Pero eso lo puede decir abiertamente sin que tenga miedo de que le agredan ni que le despidan. Y eso está bien. Exacto, sí. Eso yo se los digo a ellos, ¿no? Este debate aquí de que nosotros expresando opiniones diferentes, ya quisiera tenerlo yo en la isla allá abajo, ¿no? En que puedo pensar diferente y decirlo aquí sin miedo ninguno. Y lo apoyo y le digo, y está bien, y no pasa nada. Y no pasa nada. No, bueno, es la base de una democracia, la base de un país libre. Bien, pues vamos a ir terminando, queridos, pues llevamos ya 40 minutos pasados de programa. Espero que os haya gustado. Vamos a despedirnos antes de nada de José. Muchas gracias, José, por habernos acompañado hoy. No, un placer. Bueno, antes de hablar del tema de Biden, hemos hablado por teléfono José y yo y hemos hablado del tema de Microsoft. Que sepáis que este era el tema que llevaba yo para hoy, lunes, el programa. Pero a las 9 de la noche, hora española, es cuando, hora de la península exactamente, para que no se me enfaden los canarios, es cuando me enteré de esto, cuando nos enteramos todos y tuve que pegar un volantazo en el último momento para llevar un tema más atado al día, que era este de Biden. Así que lo de Microsoft, a ver si lo llevo ya mañana o pasado mañana. De esto también sabe, y un montón, nuestro José. ¿Sí o no? Lo hubiera preferido antes de que hablar de Biden y Trump y la presidencia. Pero tú piensa una cosa, José, un cubano le da prestancia a cualquier cosa. A lo que hable. Míralo así. Sí, pienso que sí. Nos caracteriza eso, ¿no? No, tenlo clarísimo. Así que nada, el tema de Microsoft lo llevaré de la mejor manera que pueda después de saltar sobre esta historia que me ha visto obligado. En este caso sí que obligado por la actualidad, ¿qué me lo iba a decir a mí? En pleno verano que íbamos a tener un mes de julio tan cargadito de noticias, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, como el julio de 2024. Yo encantado porque mi trabajo consiste en eso mismo, en trabajar las noticias, así que no me falta material ninguna semana, no tengo que andar buscando y rebuscando entre los temas de información para contaros algo interesante. Pues nada, muchísimas gracias, José. No, gracias a ti, Fernando.
Bien, nosotros nos vamos con Pizarro, que nos va a hablar de política española, más concretamente de Sánchez y esa obsesión malsana que tiene con los medios de comunicación. Todo villano acusado se victimiza, trata de desacreditar al acusador, redobla mentiras y acusa al acusador en espejo. Es la defensa estándar que denota la defensa de una vileza. La verdad tiene una coherencia y consistencia tales que termina deshaciendo mentiras de apaño, pero estas bastan y sobran si se apuntalan con dinero. Pedro está aplicando el manual y eso le delata. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a día 22 de julio, estamos a lunes, no lo olvidéis. Mañana es martes y estaré de vuelta. Hasta mañana.